Ella es una figura muy conocida en la ciudad de Santa Fe. Estamos hablando de Adriana Molina, que es candidata ahora a ocupar un cargo por la senaduría de Santa Fe. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, Gracias por venir. Días. Bien, muy bien. Hablábamos antes de arrancar que, más allá del resultado de estas elecciones, sí o sí, la Cámara de Senadores va a estar presidida por una mujer. Sí, la verdad que es histórico y creo que habla también de las movilizaciones y del adelanto, el avance que ha habido en estos años en relación a las mujeres y el hecho que las tres fórmulas competitivas tengan una vicegobernadora mujer, creo que habla de eso, ¿no? Que como que no, más allá, que espero que sea por convicciones en todos los casos, pero independientemente de las convicciones, era como que políticamente no quedaba bien dos varones. Creo que eso es importante y que el hecho que haya una mujer nuevamente presidiendo la Cámara de Senadores, pero como decíamos, la que sea, de cualquiera de las tres que ganen, va a estar una mujer, es realmente muy importante. ¿Y qué importancia tiene que una Cámara como es el Senado tenga mayor representatividad femenina? ¿Qué impronta le pueden dar las mujeres? Yo estoy convencida que la diversidad política, cultural, religiosa, social y de género, varones y mujeres, hacen que cualquier espacio, público o privado, en una empresa también, en una universidad, en cualquier lugar, se tomen mejores decisiones. Porque si hay distintas miradas, distintas agendas, si uno mira un poco la historia del Congreso, de la Cámara Legislativa de Santa Fe, pero también de la Cámara de Diputados Nacional, donde ya hay sin dudas muchas mujeres, hay como una agenda sobre los temas que no es que no le preocupen a los varones, pero como que las mujeres los tenemos puestos en primer lugar de las agendas. Y creo que eso es muy importante, creo que va a modificar y que también las mujeres, creo que tanto en relación a cómo resolvemos muchas veces los conflictos, en qué le prestamos más atención, en cómo nos relacionamos entre nosotros, hacen que cambien las instituciones y se modifiquen. Yo no me acuerdo si te comenté, pero hace unos meses estuve con una CEO de IBM, que es una santafesina, ingeniera, pero que bueno, hizo la carrera en IBM desde muy jovencita. A mí me gusta decir además egresada de la UTN y que de muy jovencita se planteó entrar en una empresa como IBM. Bueno, me fui a tomar un café con ella y ella me decía, mira, Chuchi, IBM lo tiene como política de empresa, es una política empresarial la diversidad. Mujeres, varones, edades, porque llegaron a la conclusión que hacen mejores productos, que venden mejor, porque se toman mejores decisiones, porque se tiene en cuenta a toda la población. Porque en definitiva es eso, cuando vamos a hacer una ley, está bueno que esté esa diversidad. Creo que esto además, bueno, se vio también en Estados Unidos. En Estados Unidos el año pasado hubo una elección donde en estados de Estados Unidos que nunca había habido mujeres en todos los años de la democracia de Estados Unidos, y sin embargo mujeres, y en muchos casos mujeres jóvenes, mujeres además que pertenecían a etnias que habían estado mucho tiempo separadas de la democracia y sin embargo estuvieron ahí. Creo que es eso, que tiene que ver con la necesidad de renovación de diferentes instituciones y que además cuando entran aires nuevos, creo que también es más fácil plantearse cambios. Por ejemplo, ¿qué cambios en políticas de género son necesarios discutir, más allá de ESI, más allá de la reforma de la educación, que siguen siendo dos cuentas pendientes? ¿Qué otras cosas vinculadas a la perspectiva de género deben ser tratadas en la legislatura? Bueno, yo creo que uno de los temas centrales es ver qué está sucediendo y que seguramente tiene que ver con algunos procedimientos legislativos de algunas leyes en particular que no están funcionando para que sigamos teniendo tantos
abusos sexuales infantiles. Algo está sucediendo, que seguramente tiene que ver, como bien vos decías, con la educación, pero también quizás con lo que sucede frente a la denuncia, cómo se protege a los testigos. Yo estuve hace un par de semanas en la legislatura por lo que se llama la ley Vanessa, después de la muerte de Vanessa Castillo, y ahí se hablaba de esta necesidad de proteger a testigos claves, como pueden ser maestras, directivos, personal de salud, que son los que muchas veces detectan que algo está sucediendo. Bueno, probablemente haya que pensar en una ley de estas características, porque sobre todo con los nenes, con las nenas, muchas veces antes de llegar a esa violación que daña tanto también físicamente y por lo tanto llega el momento de esa denuncia, probablemente hubo antes algunos hechos que quizás las docentes pudieron advertir y que muchas veces no hacen la denuncia porque no saben qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con su denuncia? ¿Cómo se va a resolver? Creo que lo vinculado al tema justicia en general, pero en particular vinculado a las mujeres, es un tema que tiene que estar en la legislatura. Hablaste de justicia, Adriana. ¿Qué apreciación tenés de la justicia, del funcionamiento que hoy tiene, no solamente en este caso, sino también en el tratamiento y en la condena de distintos delitos? Yo creo que hay delitos que quizás merezcan otro tipo de sanciones, sobre todo lo vinculado a aportación de armas ilegales y a reincidencia. Creo que son dos temas que tenemos que volver a conversarlo, porque mirando un poco lo que sucede, ¿qué les sucede a muchos vecinos, vecinas que nos están viendo, que probablemente y lamentablemente que saben de una persona que asaltó o que amenazó con un arma y a las pocas semanas sabemos que esa misma persona vuelve a estar en la calle con nosotros y probablemente va a volver a tener un arma? Así que, como bien lo dice José Corral, plantea el tema de la aportación ilegal de armas. Hay que hablarlo, porque además yo creo que la justicia, no hay que tener este prejuicio de decir, bueno, nosotros queremos que se cumpla con la ley, queremos tener firmeza. No hay que tener un prejuicio que si decimos eso es porque nos vamos de los derechos o de las garantías. No quiere decir esto que ustedes van a avanzar sobre las garantías. Claro, porque cuando se dice que esto es avanzar sobre las garantías, no tiene que ver con eso. Yo creo que al contrario. Creo que es cumplir con lo que dice la Constitución, que es cumplir con lo que dice la ley. Creo que hay que estar más cerca de las víctimas. Yo la conozco por mi trabajo y también por circunstancias vinculadas a la inundación del 2003. Conozco mucho a la familia de Narváez de Barranquitas y la conozco mucho a Catalina Narváez. Y ella está en una asociación de víctimas. Y uno habla un rato con ella y dice, sí, hay que estar más cerca de las víctimas, porque también hay que brindarle toda una contención que tiene que ver con lo emocional, con lo psicológico. Creo que la justicia, uno de los problemas que tiene, que no tiene equipos, que no es solo el fiscal, que no es solo el fiscal adjunto, tiene que haber trabajadores sociales, tiene que haber psicólogos, porque son los que muchas veces también ven efectivamente qué tanto riesgo tiene una víctima o una posible víctima. Adriana, seguramente vamos a tener más oportunidades de hablar de otros temas. Hoy nos focalizamos en esto, en políticas de género y obviamente en los cambios necesarios en la justicia. Gracias por venir. Gracias a ustedes como siempre.